Buenos días a todos. Dios les bendiga, amados hermanos. Tengo el privilegio de salir de México por unos días para acompañarlos durante estos días. Llegué el jueves por la mañana, ya tengo varios días aquí con ustedes. Es una bendición estar acompañándoles. Gracias, Pastor Jorge Mantilla, por la invitación para acompañarlos. Vivo en una ciudad muy bonita, Guadalajara, Jalisco, México. Allí tenemos nuestro ministerio, son muchos años que el Señor nos ha concedido allí. La iglesia que estoy pastoreando se llama la Iglesia Bautista Gracia y Amor, una iglesia que nosotros fundamos hace 15 años. En los últimos 5 años, especialmente en la pandemia, organizamos 3 iglesias nuevas que ya pertenecen a su respectiva convención regional y a la convención nacional. Tenemos 8 campos misioneros, uno de ellos en Oaxaca, otros allí en la zona metropolitana de Guadalajara y 3 allá en la región huirrárica, con los hermanos huicholes en la región del estado de Nayarit. No somos una iglesia de gran tamaño, pero sí tenemos trabajo fuera, trabajo misionero, con misioneros y también con la familia nuestra. Mi esposa les manda muchos saludos, Hortensia González, también mis 3 hijos, tengo 2 varones y una niña, los 3 están casados, cada uno tiene su casa, tenemos 10 nietos, ustedes en un momento los van a ver. Por lo pronto, pues doy gracias a Dios por haber venido para compartir algunas enseñanzas respecto a lo que es el ministerio en la familia. El libro que traje, que ustedes tienen ahí a su disposición, 50 días ordenando mi casa, que pues ha sido para mí un privilegio mostrarlo, enseñarlo, llevarlo a diferentes ciudades, diferentes países, pero también les traigo el saludo de parte de la Convención Nacional Bautista de México. Somos una agrupación de más de 2,000 iglesias, con una buena cantidad de pastores, ministerios en todo el país. Me han dado el honor de ser el presidente y ahora estar aquí en Houston y en esta zona de Richmond. También soy privilegiado. Conozco al pastor Jorge Mantilla de hace unos días para acá y también al pastor Antonio Gamiochipi. Lo conozco a él de más tiempo y gracias al Señor por esta oportunidad. Hermanos, pues ahí les voy a mostrar a mi familia. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla la familia que el Señor me dio. Nos casamos hace algunos años, pues ya llevamos varios años de matrimonio y miren, allí estamos con 10 nietos para que ustedes vean cómo el Señor nos ha bendecido muchísimo. Mi esposa y yo somos privilegiados. La que sigue. La campaña Ordenando mi Casa, con este libro, son una serie de enseñanzas que invitamos a las iglesias para que lo lleven a cabo. Allí estamos mostrando cómo en cada uno de los años se fueron agregando iglesias. En cada uno de los corazoncitos son ciudades. El ministerio lo tenemos en 92 ciudades de México. También hay otro mapa del ministerio en los países. Ustedes para que observen cómo también este ministerio fue abrazado en otras naciones donde hemos visitado, hemos estado allí con el favor de Dios, excepto en Nueva Zelanda, allá el corazoncito en el océano Atlántico, allá el océano Índico. Todavía no conozco Nueva Zelanda. El próximo julio, con el favor de Dios, estaré en Australia participando en la Alianza Bautista Mundial. Que Dios nos bendiga y que nos guarde. Hermanos, pues el tema que voy a compartir, vamos a hablar acerca de una familia fuerte. Una familia fuerte, ¿qué necesita para que tenga fortaleza una familia? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran ustedes? Familias que forman parte de esta iglesia, quienes ya tienen tiempo, o las familias que van llegando, quienes hoy están aquí,
¿Cómo están? Es tiempo de frío, pero estoy hablando de cómo están las relaciones en su familia, si son cálidas, si son armoniosas. Todas las familias atravesamos por crisis, pero nuestro gran problema es que somos bomberos. Sí debemos apagar fuegos, pero cuando el fuego ya se extendió, lo único que hace el bombero es tratar de rescatar lo que se pueda, pero llega un momento donde hasta el bombero corre peligro. Creo que muchos de los hogares son semejantes a lo que ha pasado en el estado de California. El viento tan fuerte y el fuego consumió muchas casas. Están considerando que es uno de los 5 desastres más intensos que ha vivido el estado de California y Estados Unidos. Además ¿recuerdan ustedes el huracán Katrina? ¿Cómo afectó la zona de Luisiana, Nueva Orleans? Pues todo esto a nosotros nos debe abrir los ojos, porque aunque sucede en otro lado, pero pues hoy no solamente debemos mirar una imagen o un video y lamentar, qué pena que les esté pasando, aunque algunos no sienten pena cuando se enteran que son casas de artistas o de gente rica. Pues deberíamos lamentarnos también, porque están sufriendo, están viviendo una crisis, y a ellos les está pegando más fuerte tal vez que a los de clase media, porque a un rico cuando le toca su dinero casi lo matas, le quitas lo que él es. Para él el dinero es su vida, es su sangre, el dinero es todo. La casa no es un refugio. Para muchos de nosotros nuestra casa es un refugio, para ellos no es un refugio. Para ellos es una colección donde pueden presumir, llevar a sus amigos y mostrar la gran piscina y sala tras sala tras sala. Todo eso se acabó. Les pegó durísimo en el corazón, porque es el dinero, o el Dios éxito dinero. Debemos sentir compasión también por ellos y orar para que sean alcanzados a los pies de Cristo Jesús. Creo que hoy la iglesia cristiana necesita un despertamiento, y no sé por dónde va a venir, o bueno, sí sé, pero digo no sé porque quiero que ustedes reflexionen conmigo esta mañana. El despertamiento tiene que venir por la familia y por la iglesia. No va a venir por el gobierno. Hay de aquellos que han puesto toda su esperanza en que un partido político sea mejor que otro, y que hoy estén ansiosos de ver resultados y buenos cambios. Hay de aquellos. Hubo una elección aquí en los Estados Unidos donde la palabra favorita del candidato fue cambio. Pero, ¿qué pasa? Ya transcurrieron los años y sucede en todas las naciones del mundo. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su esperanza en él. Está muy claro. Eso lo dijo el profeta Jeremías. Y luego dijo, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su esperanza en él. ¿Dónde está nuestra confianza? El gran problema es que el mundo nos ha absorbido. Nos ha absorbido. Y pensamos como el mundo. Somos como el mundo. Nos movemos como el mundo. Reaccionamos como el mundo. ¿Dónde está el mundo hoy domingo? Está cansado, porque ayer estuvieron ocupados, o siguen en su rutina de trabajo, porque el mundo no tiene día de descanso. Eso de que Dios descansó el día séptimo se vuelve un tema religioso, y para muchos, eso no tiene que ver nada conmigo. ¿Dónde quedó el día de reposo? Si el Señor descansó, pero no descansó el día de reposo porque Él ya no tuviera nada que hacer.
El sentido de que descansó el día de reposo es porque Él creó el día de reposo. El Señor creó el reposo. Y así como el Señor creó el matrimonio, por eso hoy enseñamos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y que fuera de allí no se puede llamar matrimonio, aunque las leyes así le llamen. Y aunque los declaren, no es un matrimonio. Es una relación que el ser humano ha inventado. Pero no es un matrimonio. Dios ha dejado las reglas claras. Pero también en cuestión del día de reposo. El Señor nos enseña en su palabra que el día de reposo es el tiempo del movimiento del Señor. En el tiempo de los judíos, cuando Jesús enseñó, los judíos en el día de reposo se reunían, pero no para permitir que Dios hiciera algo, sino que se había vuelto un tema religioso, reunirse en la sinagoga el día sábado para leer las Escrituras, para orar. Todo eso era bueno, pero no permitían que Dios trabajara. Y eso es terrible del cristianismo de cualquier época. Que tengamos la Biblia a nuestro alcance, que asistamos a una iglesia, pero Dios no está obrando. Esa es una tragedia. Imaginen los que no son religiosos, los que no tienen nada, o los que son religiosos porque siguen a Buda, a Confucio, las religiones del Oriente. Hay muchas religiones tribales. Aquellos que han vuelto las drogas, las sustancias son su religión. La música es su religión. Imagine cómo está el mundo. El Señor diseñó el día de reposo. ¿Para qué? No para que dejemos de trabajar, porque muchos hoy en su día de reposo ahora están levantándose apenas. Hace frío. Están yendo a la cocina, preparando el café y encendiendo el televisor, porque hay varios partidos hoy de los comodines. Ayer ganó Houston y le ganó muy bien a San Diego. Muy bien. El mundo quiere estar viendo eso. Y no está mal. Yo ayer vi una parte de ese partido de fútbol y me emocioné. Soy humano, me gusta. No sé jugarlo, pero lo entiendo. Muy bien entiendo ese deporte, para verlo. Pero hoy, ¿dónde está el mundo? Donde el mundo debe estar. Ganando dinero, corriendo de un lado para otro, o simplemente en casa descansando. ¿Dónde está el pueblo de Dios? El pueblo de Dios está sirviéndole, adorándole. Sí, pero hermano, en el trabajo yo tengo que estar el día domingo. Adore el Señor el día domingo allí trabajando. Soy cajero, adore al Señor como cajero. Porque usted tiene que trabajar el domingo, está bien. Usted no debe perder su empleo faltando el día domingo. Pero, ¿a qué hora sale? No, yo a las 5 de la tarde estoy libre. A las 5:30 de la tarde hoy tenemos un culto unido. Vaya allá. Tiene que buscar oportunidades para que usted tenga un avivamiento y no sentarnos con las preocupaciones que todo el mundo tiene. Por eso, el problema más grande que tiene hoy el ser humano sedentario se llama depresión. El mundo hoy está deprimido y hay mucho trabajo para los psiquiatras, psicólogos, quienes dan asistencia o quienes atienden algunos otros problemas relacionados con la salud mental. Tienen mucho trabajo. ¿Por qué? Porque el ser humano hoy está conectado a un dispositivo. Sus venas, su sangre corre por el dispositivo. Sus ojos están en el dispositivo. Y es una ventaja. Yo hago compras en el dispositivo. Yo hago transferencias bancarias en el dispositivo.
hago mis compras y otras cosas y me conecto con mi familia. Ahí estoy. Hola, ¿cómo están? Eso no es un problema. El problema es que nosotros hoy, nuestra mente no está receptiva para el Espíritu de Dios. Nuestra mente está cansada, pero nuestra mente está quemada. Es como un disco duro. Bueno, en el software del celular, cuando tienes demasiadas fotos, te dice, no cabe otra foto. No hay espacio. Eso pasa también con nuestra mente. No hay espacio. La mente está cansada. No hay espacio. Por eso no entendemos lo espiritual. No me gusta, no lo entiendo. Esto no va conmigo. ¿Por qué no va conmigo esto? ¿Por qué no? Si mi alma lo necesita. Fui diseñado por Dios para conectarme con Él. Dios me creó con sus manos. Por eso tardamos 9 meses en el vientre de la madre. Por eso tardamos 9 meses. No somos como algunas plantas o algunos hongos. Allá en Oaxaca hay una planta que se llama flor de un día. Porque nace en un día la planta y al otro día ya no está. Nosotros no somos plantas de un día. Tardamos 9 meses para desarrollarnos en el vientre de la madre. ¿Por qué? Porque Dios le tomó ese tiempo para darnos forma. Y luego, nuestro nacimiento, los años que llevamos hasta aquí. Dios ha trabajado en cada momento de la historia de cada uno de nosotros. ¿Dónde hemos dejado a Dios? ¿Dónde lo hemos puesto? ¿Acaso pensamos que Él se desconectó y nos dijo, vive la vida como tú quieras? Por supuesto que no. Al Señor le duele nuestros hechos. Él está mirando. Si ustedes ven Génesis capítulo 6, se van a dar cuenta que a Dios le dolió la maldad que había en la tierra. Le pesó. Y la maldad que había en Sodoma y Gomorra, al Señor le dolió. Por eso le dijo a Abraham, yo puedo perdonar a los justos que haya en Sodoma y Gomorra. Y Abraham dijo, Señor, si hay 50. Eran ciudades grandes, pero estaban contaminadas no solo con la homosexualidad, sino había otro tipo de perversiones. Porque la homosexualidad no es el único problema. Y claro que es un problema y es un pecado. Hay otros desórdenes, el robo, la violencia, hay otras cosas. A Dios le dolió y le dijo a Abraham, yo estoy dispuesto a perdonar si hay 50 personas. Abraham entonces, como está orando, y esa es la oración en el Espíritu. Cuando tú oras en el Espíritu, tratas de entender y conectarte con lo que Dios quiere. Y Abraham entonces entiende, no va a haber 50 justos. Señor, si hay 40. Y Abraham va reduciendo. ¿Qué era un justo? Alguien que anda en los caminos de Dios. El que ha aborrecido el pecado. El que se coloca de parte del Señor, en la puerta angosta. Y Abraham dice, Señor, no creo que no va a haber 30. Señor, si hubieran 20. Si hubieran 20, yo los perdono. No, Señor, si hubieran 10. Si hay 10. Y dice el Señor, yo los perdono. Pero ya no dijo si hay 5. No había. La Biblia nos habla de Lot. Y allí estaban Lot, su esposa y sus 2 hijas. La Biblia dice que Lot fue justo. Era uno de los 50. Pero en su momento, Lot no reacciona como un justo. Porque le dicen los ángeles, viene la lluvia de fuego y azufre sobre las ciudades. Corre. Lleva a tu esposa y a tus hijas y no miren atrás. Y Lot tiene muchas dificultades para salir. Está mirando su casa. ¿Cómo que voy a correr? ¿Cómo voy a dejar mi casa? Corre, no miren atrás. Y cuando él va emprendiendo, porque va cayendo el fuego del cielo, va cayendo azufre. El azufre es un químico que cuando toca algo lo destruye, lo disuelve. Es un ácido. Eso cayó del cielo porque fue un juicio.
Hay juicios de Dios. Muchos hoy hablan, Dios es amor. Dios es amor con toda su bandera de maldad. Dios es amor. Pero también Dios es justo. Nos falta decir eso. Sí, efectivamente Dios es amor, porque Él envió a Jesucristo. ¿Para qué? Por amor lo mandó, para morir por nuestros pecados. Es decir, el amor de Dios no es para consentirnos, apapacharnos, como dicen en Chihuahua, chiplearnos. No pasa nada. No te preocupes, Dios es tan amoroso que no va a hacer algo malo contra usted. Pero usted no está entendiendo la otra faceta de Dios. La otra faceta de Dios es que Él es justo. Y si Dios es justo, dice que no va a tomar al inocente por culpable ni al culpable por inocente, sino a cada uno le pagará según sus hechos. ¿Dónde quedó esa predicación hoy día? ¿Dónde quedó esa predicación? Porque a algunos les molesta que se hable del infierno. A algunos les molesta que se hable del pecado. Hay algunas iglesias evangélicas en donde los líderes le dicen al pastor, pastor, usted tiene que predicar algo suave, algo que anime a las personas a venir, porque si usted es muy duro con algunas frases o palabras, la gente tiene miedo y ya no va a regresar. Ese es el problema del cristianismo del siglo XXI, que hemos dejado de enseñar la Biblia, hemos dejado de predicar lo que los profetas antes enseñaban y los apedreaban. Y hoy, a cambio de eso, queremos iglesias o queremos personas que vienen a la iglesia y apapachen al pastor. Le digan, oh pastor, gracias, yo estoy en adulterio, pero estoy diezmando. Soy un ladrón, pero le acabo de regalar algo. Tenga su regalo. Está bien, estoy orando por usted. Dios no puede bendecir esas iglesias. Dios no puede bendecir esas familias. Dios no puede bendecir esos pastores. Tampoco estoy hablando que el pastor llegue al púlpito y le dé una serie de golpes a todos. Y que hable de tal manera que a todos los haga sentir culpables. No, el evangelio es esperanza. El evangelio es una transformación. Claro que el pastor debe hablar de aliento, el pastor debe motivar a la iglesia, debe alentarla. Pero las verdades del evangelio deben ser predicadas no solo en el púlpito, en nuestras casas, en nuestras familias. ¿Qué hace usted cuando tiene un hijo que no quiere saber más de Dios? Esa experiencia la vivimos en casa nosotros. No voy a exhibir a mis hijos, pero como testimonio, porque vivimos eso también. Uno de nuestros hijos en su adolescencia le dice a su mamá, ya nos cansamos de asistir a la iglesia, queremos libertad, queremos probar otras cosas, ya no vamos a asistir. El Dios de nuestro papá o el Dios de ustedes es un Dios extraño. Es un Dios que no acepta muchas cosas. Es un Dios muy duro. Y yo les pregunté a mis hijos, a mis varones que estaban en la etapa de high school, ¿quién les dijo eso? Por fin aceptaron que uno de sus maestros, que les daba clase de filosofía, les había mostrado un panorama que a ellos los había convencido con una clase. Su papá, Constantino, toda la vida enseñándoles desde pequeños quién es Dios, qué quiere Dios. Y un profesor en una hora desarmando todo lo que yo había enseñado, tirándolo a la basura. Pero él, con su elegancia de frases, como un profesor exitoso, como alguien que le ha ido bien en la vida, alguien que había abrazado la ideología de género, y alguien que decía, no, Dios no existe. Nuestros hijos escuchan eso y les parece interesante. Como para muchos jóvenes hoy, les parece muy interesante la música de algunos que ni siquiera cantan. Y lo voy a decir, Bad Bunny. Y algunos narcocorridos o los corridos tumbados.
Con frecuencia estoy en congresos juveniles. No crean que esto que estoy diciendo dirán, ay hermano, nadie lo va a escuchar. Con frecuencia estoy con jóvenes en mi país. Y ellos escuchan esto, y lo digo para que reflexionen. No lo digo para juzgarlos, porque algunos de ellos traen en sus celulares o en Spotify, es la música que tienen agregada. Y no lo digo para censurarlos, no, lo digo para una reflexión, porque si algo tienen que hacer los jóvenes entre 14 y 30 años de edad, es reflexionar. Pero hoy el mundo los idiotiza. Muchos de ellos están en una idiotización. Tenemos que reflexionar. Tenemos que ser llevados, y empezando por papá. Muchos hoy de los adultos mayores, adultos de mi edad, muchos de los adultos de mi edad, nos hemos vuelto amargados, enojones, de mal humor. Nos gusta la sopa caliente y cuando nos la dan caliente la queremos fría. Y luego la queremos caliente. Ah, es que se pasó. Somos muy estrictos, muy delicados. Y le exigimos a los hijos, lea la Biblia, pero papá ya la leyó. Qué duros somos muchas veces. No solo estoy hablando que los jóvenes necesitan una reflexión, también nosotros los adultos. Revisar cómo está nuestra fe, cómo estamos, cómo nos encontramos, en qué condición estamos, qué generación estamos levantando, a dónde hemos llegado con todo esto. Tenemos que llegar a un nivel de reflexión y pedir perdón a Dios. Puede buscar el texto de la Biblia, que es Mateo capítulo 13. Y con ese texto quiero dejar algunas lecciones y terminar. Mateo capítulo 13. Para otra ocasión tendré la oportunidad de darles toda una conferencia. Pero es importante. Miren lo que dice Mateo capítulo 13. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la cosecha yo diré a los cosechadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. El Señor Jesucristo relató esta parábola para que entendamos por lo menos 3 lecciones. La primera: Dios tiene un campo y siembra buena semilla. Segunda lección: el diablo se le antoja entrar al campo de Dios para corromperlo. Y tercera lección: hay un juicio para separar tanto lo bueno como lo malo. Dios tiene un buen campo. Adán y Eva eran el campo de Dios, pero el diablo los corrompió. Caín fue una bendición, porque fue el hijo primogénito de Adán y Eva, pero el diablo corrompió el corazón de Caín. Dios tiene un buen campo. El buen campo de Dios es el matrimonio. El buen campo de Dios es la vida de usted. El buen campo de Dios es un noviazgo. El buen campo de Dios es la mente de usted. El buen campo de Dios es una iglesia. El buen campo de Dios es un ministerio pastoral. El buen campo de Dios es algo que Él mismo nos da para que lo llevemos a cabo. Y Él siembra una semilla que quiere que dé fruto. Pero el enemigo
llegó y sembró cizaña. La cizaña es parecida al trigo. Es otra planta o es otra semilla, solamente que su naturaleza es robarle la humedad al trigo. Si la cizaña, que es una planta parecida al trigo, creció entre el trigo, es muy parecida, tanto así que se confunde cuál es trigo, cuál es cizaña, porque son varas que crecen igualitas. La diferencia se ve hasta que ya tienen fruto, porque el trigo, pues ya las espigas se ve bien definido que ese es el fruto, el trigo, pero la cizaña, su semilla es muy pequeña, también tiene semillas, pero es tan pequeña que no sirven, no se pueden utilizar para algo bueno. ¿Por qué el enemigo sembró cizaña? Para neutralizar al trigo, para neutralizarlo, para que no tenga espigas gordas, para que no tenga trigo suficiente, agradable. ¿Cómo lo hace? Le va robando la humedad, le va robando los nutrientes, por eso no crece, por eso no tiene fruto. Pero este enemigo que llegó y sembró cizaña, que es el diablo, porque esa es la interpretación de Jesús. ¿Cómo es que llegó? Dice allí claramente, mientras dormían los hombres. Los campos tenían vigilantes para que no entraran algunos roedores o otros animales. Había torres especiales donde había un vigilante. En algunos sembradíos que ustedes pueden ver en algunos lugares, tienen algunos monos que le llaman espantapájaros, que allí están para que cuando llegue un animal huya porque ve algo allí. Pues en esa ocasión los hombres que debían estar en la torre sí estaban en la torre, pero estaban dormidos. Por eso el enemigo entró. ¿Quiénes son esos hombres que hoy deberían estar vigilando el terreno, el campo? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que están dormidos? ¿Quiénes son? Y creo que son a quienes Dios les ha encargado que estén vigilando. ¿Quiénes son? En un matrimonio es el varón, es el hombre, es la cabeza del hogar. En un matrimonio es el hombre. Cuando usted establece un compromiso matrimonial, no solamente la ley le dice, usted es marido, la Biblia dice, es cabeza. Y como cabeza, la tarea principal de usted es cuidar el corazón de su esposa. No permita que el diablo envenene el corazón de su esposa. El diablo puede envenenar el corazón de una esposa con celos, con malos pensamientos. Cuando dice, me siento sola, me has abandonado, ya no me amas, ya no me quieres. Y entonces se relaciona virtualmente con otra persona. El hombre tiene que cuidar el corazón de su esposa, porque es un campo. El Señor puso amor verdadero, pero el diablo va a querer contaminar ese amor verdadero. El hombre es la cabeza, es el guardián. Él debe estar constantemente, no vigilando a su esposa, no vigilando su móvil o su celular, sino vigilando cómo está su amor por ella, cómo está su compromiso por ella. Que el tiempo, que el trabajo no robe la atención para estar con su esposa. Que no pierda la ternura, los detalles, ser atento. Preguntarle cómo te sientes, qué te falta, qué necesitas. Ese es el hombre que cuida el campo, que está atento a las necesidades de su esposa. En una familia, que es el campo de Dios, ¿quién es el que debe estar cuidando? También el hombre. Porque entonces tiene dos facetas, una como esposo y una como padre. Y como padre, su tarea es revisar que el diablo no contamine a sus hijos. Cuando estos hijos hablaron con nosotros y nos dijeron, ya no vamos a ir a la iglesia, mi esposa y yo nos estremecimos. Porque yo les dije, hijos, su profesor
tiene varios errores, pero él ya había contaminado la mente de mis hijos. Ya no me escucharon a mí. Oré a Dios. Doblamos nuestras rodillas, mi esposa y yo, y dijimos: Padre amado, aquí hay algo. Vamos a dejar que nuestros hijos se vayan por ideas, por filosofías extrañas que un hombre en una hora les enseñó. O bien vamos a pelear. Vamos a pelear, no contra el profesor. Yo no voy a ir a contradecir al profesor. No, porque yo no tengo la capacidad de contradecir toda la ideología de música y géneros, filosofías, etcétera, que el mundo ha levantado contra la generación de jóvenes. Yo no puedo ir ni con marchas ni con protestas y decirles: estoy en desacuerdo. Me van a ver como un loco, como un tonto. Pero sí puedo pelear. Si puedo hablar con mis hijos, si puedo sentarme con ellos y enseñarles la Biblia, y puedo orar por ellos. Y fue lo que hicimos. El Señor empezó a trabajar con nuestros hijos. Su mamá fue clave mi esposa. Porque quien es clave en la vida de los hijos es mamá. Ella es importante en la vida de los hijos, mamá. Mamá no debería soltar a sus hijos. Debería estar tan cerca de ellos. Pero papá es el guardián. Papá es el padre que está atento a las necesidades de sus hijos. Pero si papá está dormido, o el esposo está dormido, entonces su esposa, el diablo envenena su corazón. El diablo envenena el corazón de los hijos. Y papá, muy tarde se va a dar cuenta. Muy tarde, cuando ya es sana. La iglesia, ¿quién es el guardián? ¿Quién es el guardián en una iglesia? ¿Qué es el campo de Dios? El que Dios llamó como pastor. Él es el guardián. No son los diáconos. Que en algunas iglesias, muchas veces los diáconos se ostentan como los que tienen poder, como los que ellos gobiernan a la iglesia. Y hay una lucha de poderes, pastor y diáconos o líderes, que en algunas iglesias tienen otros títulos. Dios le dio al pastor la responsabilidad de ser el guardián. Si ustedes leen el Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, el apóstol Juan envía mensajes a 7 iglesias. Pero el mensaje va dirigido ¿a quién? Al ángel, al pastor o al mensajero. El pastor es clave. Los pastores vamos a dar cuentas. Los pastores vamos a dar cuentas de la iglesia que pastoreamos. Sí. Por eso somos responsables de enseñar la Biblia y de dirigir a la iglesia a hacer la voluntad de Dios. El pastor tiene una tarea primordial, así como papá y esposo. Y aquí si el pastor también es papá, es esposo y además es pastor. Tiene varias tareas importantes, un pastor. Tiene más responsabilidades. Deberíamos de quitarnos esos pleitos y de dejar esas peleas que muchas veces hay. Y que el pastor no se va tranquilo porque hay problemas con algunos de los líderes o líderes que quieren sacar al pastor de la iglesia. Ya debemos quitar eso. Y menciono esto porque sé que este mensaje es transmitido. No lo digo solo por ustedes. Debemos cuidar la integridad de un pastor, amar a un pastor, amar a su familia, orar por ellos, porque ellos van a dar cuentas por la iglesia. Así dice Hebreos: obedecer a vuestros pastores, porque ellos van a dar cuenta de sus almas. Qué bendición cuando una iglesia tiene pastor. Deberíamos preocuparnos cuando una iglesia no tiene pastor y orar para que tengamos pastor. Y orar que el Señor levante pastores. Aquí yo veo a varios de ustedes que podrían ser misioneros. Pueden abrir su casa, en su barrio, su condado donde viven, y decirle al Señor: Padre, me estás llamando para que yo forme un grupo de estudio bíblico en mi casa, y yo lo dirija, y enseñe a los padres y a los hombres a tener cuidado porque el diablo contamina el campo de Dios. Señor, me estás llamando, es una tarea para mí. Claro, que el Señor lo confirme y le enseñe a través de su pastor que lo guíe. Hermanos amados, los desafíos son muchos. Tenemos muchos desafíos. En mi corazón este día yo tengo cargas por México.
pero también los tengo por su ciudad. Mentiría si digo que tengo una carta por los Estados Unidos. Apenas estoy acá en Houston y una parte en Richmond. Pero al venir y saludarlos y presentarles algunas conferencias, vengo con los ojos abiertos para aprender. Quiero llevarme una enseñanza de aquí. No solo vengo como maestro, vengo como alumno para aprender. Y oro que el Señor bendiga sus matrimonios. Tiene que luchar por su matrimonio, especialmente el hombre. Y donde no hay hombre, entonces la mamá. Si en el matrimonio ya no hay hombre, se fue, entonces mamá debe luchar por sus hijos. Y si la iglesia no tiene pastor, hermanos de la iglesia deben ser constantes, obedientes y comprometidos para que pronto tengan un pastor. Vamos a trabajar. Yo creo que es tiempo, hermanos, de que nos esforcemos. Es tiempo de esforzarnos. Es tiempo de esperar grandes cosas, como al principio dijeron. Somos una iglesia pequeña donde Dios hace grandes cosas. Sería diferente. Somos una iglesia grande donde Dios hace cosas pequeñas. Bueno, sí hay. Y eso pasaba con los judíos en las sinagogas. El día de reposo solamente leían las escrituras, hablaban de historias de la Biblia, bonitas historias porque eran bíblicas, Dios había hecho grandes cosas, pero no hablaban del presente, hablaban de lo que Dios había hecho. Y cuando Jesús se presentó y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y luego les dice, hoy se ha cumplido la escritura aquí. Estaba hablando de Él. Cuando le dijo a un enfermo de la mano derecha, levanta la mano, levanta la mano. Eso sucedió en la sinagoga. El Señor Jesucristo vino a hacer grandes cosas. Él quiere hacer grandes cosas. Yo quiero que haga grandes cosas en la iglesia que pastoreo en Guadalajara. Yo quiero que haga grandes cosas en mi matrimonio. Quiero que haga grandes cosas con mis hijos. ¿Usted quiere que el Señor haga grandes cosas? Pues debe despertar. Debe despertar, porque si está dormido, el enemigo está sembrando cizaña en su relación de noviazgo, de matrimonio, de padres e hijos o de la iglesia. A eso se dedica él. ¿Qué hacer entonces? Mantenernos atentos. Sean miembros activos en la iglesia, constantes, participen. Tienen una hermana, la hermana Janet, que tiene poco tiempo de haber llegado. Oren por ella. Y cuando lleguen otras personas a la iglesia, abrácenlos. Y no digan, no es mi problema. No me importa el problema de Venezuela. No me importa el problema de California. La iglesia es llamada a tener una visión mundial y una compasión mundial. Por eso la tarea de Hechos 1:8. La iglesia no es llamada a ser localista, regionalista. La iglesia es llamada a tener una visión mundial. Entonces, preocúpense por los miembros que van llegando. Bauticen personas, envíen misioneros y apoyen trabajo misionero en otros países. Que Dios haga grandes cosas con nosotros, ¿verdad? Se ponen de pie, por favor. Gracias, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias por la vida de cada familia, la familia aquí en esta primera iglesia bautista en Richmond. Gracias, Señor, por la vida de sus pastores, por los hermanos que integran esta familia. Padre, te ruego que los utilices con poder para que las familias sean sanas. Gracias, Señor, por los hombres, por los jóvenes, por los hijos pequeños. Señor, haz grandes cosas en esta iglesia, en nuestras vidas. Lo necesitamos. Y Padre, perdónanos. Perdona nuestra rebeldía. Cuando dormimos, somos descuidados, estamos apagados, no oramos, no leemos tu palabra. Perdónanos por ese descuido y esa ceguera espiritual. Pero ahora, despiértanos. Despierta nuestros sentidos espirituales. Despiértanos para servirte.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los guarde y los bendiga. Y sigan orando.